A ver, ¿qué es lo que nos define como familia? ¿Es la sangre? ¿Un papel firmado? Miren, en Ecuador, la respuesta a esa pregunta está cambiando, pero a una velocidad de vértigo. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo la tecnología y unas decisiones judiciales muy valientes están literalmente reescribiendo las reglas de qué significa ser padre o madre. Va a ser un viaje fascinante. Ok, para empezar, vamos a la pregunta central, la que lo inicia todo. ¿Qué nos hace ser una familia? Y más importante todavía, ¿cómo ve esto la ley? Esta pregunta parece súper sencilla, ¿no? Pero ojo, su respuesta legal es la que sostiene todo el edificio. Este vínculo es el que define derechos, obligaciones, herencias, todo. Es, por así decirlo, el ADN legal de cualquier familia. Y aquí está el término clave de todo este asunto, filiación. Grábense esa palabra, porque no se trata solo de biología, no. La filiación es como el contrato jurídico que une a padres e hijos. Es el marco oficial que dice, ustedes son familia, y todo lo que eso implica en derechos y responsabilidades. Claro, antes de que tuviéramos pruebas de ADN y toda la ciencia actual, la ley tenía que apañárselas como podía. ¿Y qué hacía? Pues se basaba en suposiciones. La más famosa venía del derecho romano, y decía algo así como, el padre es quien el matrimonio señala. O sea, en palabras sencillas, si una mujer casada tenía un hijo, la ley daba por sentado que el padre era su esposo. Y punto. Era una solución simple para una realidad que, seamos sinceros, siempre ha sido mucho más compleja. Pero entonces, ¡boom!, llegó el ADN. Y con él, la promesa de una verdad científica, una certeza casi absoluta. Parecía que por fin, la ley iba a tener la respuesta definitiva, sin lugar a dudas, para la pregunta de ¿quién es el padre? Pero, un momento, antes de que el ADN se convirtiera en el rey de los tribunales, pasó algo importantísimo. Hasta 1970, la ley en Ecuador hacía una distinción súper cruel. Había hijos legítimos, los de dentro del matrimonio, e ilegítimos. Esto creaba lo que las propias fuentes llaman una odiosa diferencia, o sea, ciudadanos de primera y de segunda. Fue la presión de las convenciones de derechos humanos la que finalmente borró esa injusticia y proclamó lo obvio: todos los niños y niñas son iguales ante la ley. Miren, esta línea de tiempo lo resume todo perfectamente. En el 70 se acaba la discriminación legal. Para inicios de los 2000, el ADN ya era una prueba estrella en los juicios. Pero el verdadero punto de quiebre, el momento clave, fue en 2015. Una reforma legal masiva le dio a la prueba de ADN un estatus casi sagrado. La convirtió en el factor central y, ojo con esto, exclusivo. Y aquí está el meollo del asunto. La ley de 2015 no es que le diera prioridad al ADN, no, lo coronó como el rey absoluto. La genética se transformó en la única verdad que importaba legalmente por encima de todo lo demás. No importaban los lazos de afecto, los años de crianza, ni siquiera la intención de las personas que habían recurrido a la reproducción asistida. Si el ADN decía algo, esa era la ley. Pero, ¿qué pasa cuando esa solución científica que parecía tan perfecta empieza a chocar de frente con las complejísimas realidades humanas de las familias de hoy? Pues el problema es que esa visión es increíblemente reduccionista. A ver, ¿somos solo una secuencia de ADN? ¡Claro que no! Limitar la identidad de una familia, el amor, el cuidado, el compromiso a un simple resultado de laboratorio es ignorar lo que de verdad nos hace humanos. Pensemos un segundo en toda la complejidad que existe. Un padre puede ser el genético, pero también el social, que es el que cría, o el legal. Y en la maternidad, esto se multiplica. Está la genética, que es la donante del óvulo, la gestacional, que es quien lleva el embarazo, la social, que cría, y la legal. Hoy en día, todos estos roles no siempre coinciden en la misma persona. Y esto nos lleva directamente a los líos del siglo XXI que la ley del ADN simplemente no sabía cómo resolver. A ver, ¿quiénes son los padres en una fecundación in vitro con un donante anónimo? ¿Y en una gestación por sustitución? ¿Cómo define la ley a las familias con dos mamás o dos papás? De repente, el modelo de un solo padre biológico se quedó pequeñísimo, ya no encajaba. Y justo en medio de este choque entre la ley de ayer y las familias de hoy, surgió un concepto legal totalmente nuevo. Uno que estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. El año que lo cambió todo, 2018. Una sentencia histórica de la Corte Constitucional, en un caso que se conoció como el caso Satia, sacudió los cimientos del derecho de familia en Ecuador y abrió la puerta a una era completamente nueva. Lo que hizo la Corte fue introducir una idea revolucionaria: la voluntad procreacional.
¿Y qué significa esto? Significa que la decisión consciente, el compromiso, el deseo de formar una familia y de asumir el rol de padre o madre es un factor legal tan poderoso o incluso más que la simple conexión genética. La sentencia es clarísima, dice textualmente: la filiación se determina en función de la voluntad de procrear. Con esas pocas palabras, la Corte le dio un giro de 180 grados a la situación. La intención, el querer ser padres, se convirtió en el factor decisivo, sobre todo en los casos de reproducción asistida. Y el impacto fue sísmico, fue inmediato. Al poner la intención por encima de la biología, la Corte obligó al Estado a hacer algo que nunca había hecho: reconocer legalmente a las familias con 2 mamás o 2 papás. Miles de familias que ya existían en la vida real, pero que vivían en un limbo jurídico, por fin obtuvieron el reconocimiento que tanto merecían. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué hemos aprendido? Y más importante, ¿hacia dónde vamos ahora? Hemos visto una evolución increíble, casi como una obra en 3 actos. Primero, la ley se basaba en la presunción, muy ligada al matrimonio. Después, se obsesionó con la certeza, con la verdad biológica, confiando ciegamente en el ADN. Y hoy, finalmente, ha llegado a un lugar mucho más humano: la voluntad, reconociendo que ser padre o madre es por encima de todo una decisión que nace del corazón y del compromiso. Y si hay algo que nos tenemos que llevar de todo esto, es que la ley no es una estatua de mármol en un museo. Es un organismo vivo, que respira y que evoluciona junto a la sociedad, adaptándose a los avances de la tecnología y, sobre todo, a cómo entendemos nosotros mismos lo que de verdad significa ser una familia. Y esto nos deja con una pregunta súper interesante flotando en el aire, porque la tecnología no va a parar de avanzar y la sociedad tampoco va a dejar de cambiar. Entonces, ¿cuál creen que será el próximo capítulo en la historia legal de la familia? Una cosa es segura: esta conversación apenas está comenzando. Gracias por explorar este tema con nosotros.